Amigos y amigas, bueno, qué suerte, una nueva semana acá en entrevistas con Andy Fierro. Esta semana, saben que estamos ya trabajando sobre el marketing político y hoy tengo un invitado de lujo realmente porque me siento muy orgulloso de tenerlo acá con nosotros. Hace años que lo sigo en redes sociales y él es un tinerfeño de las Islas Canarias, de España, con más de 50 trabajos de campo en campañas. Es un consultor en marketing político y comunicación estratégica, especialista en estrategia electoral, máster en comunicación y marketing político de la Universidad de Alcalá de Henares, MBA en dirección y gestión de empresas y, bueno, miembro de ACOP y de ALICE, ¿no? Que son las asociaciones que un poco juntan a todos los comunicadores políticos e investigadores de campaña. La verdad que es un gusto enorme poder contar con él dentro de estas charlas que estamos promoviendo de marketing político y de política también, porque estamos dentro de unos escenarios muy cambiantes en vista de estas grandes transformaciones que nos chocan por la inteligencia artificial por un lado, la database por el otro lado, y por el otro lado estas nuevas generaciones que van a empezar a tener cada vez más y más importancia dentro de los procesos electorales, que la generación Y, que sabemos que tiene una cultura completamente distinta, ¿no? Entonces, bueno, muy bienvenido Isaac Hernández, y bueno, muy agradecido porque hayas aceptado esta invitación. Nada, gracias a ti, Andy, por haberme invitado y a participar, vamos, en un rato contigo aquí de conversación sobre uno de los temas que por lo menos a mí da razón de ser a mi profesión y por otro lado porque es un mundo que me apasiona y que me ha llevado durante los últimos años de acompañante, como es el mundo de la comunicación y el marketing político. Claro, claro, fabuloso. Contanos un poquito de vos, porque a mí, como sea, siempre me gusta bueno, hacer de alguna forma un recorrido por la vida de nuestros invitados para también comprender cómo es que llegaste a este punto de tu vida, cómo elegiste esta profesión y cómo fuiste construyendo también tu visibilidad, tu trabajo, porque entiendo también que la marca personal que vos trabajás con los políticos también es un acto que vos estás reflejando en tu propio trabajo, ¿no? Sí, Entonces, la verdad que lo mío es una evolución constante de lo que es marca personal, nunca mejor dicho. Pero es verdad que yo vengo del mundo empresarial, siempre, pero siempre relacionado en el mundo del marketing. Siempre ha sido digamos, una especie de complemento o de añadido a todo lo que he ido haciendo a lo largo de mi vida, tanto en la formación académica como lo que pudo ser la dedicación en el mundo del trabajo, en la empresa privada, pasando también por ayudar a organismos públicos en cuanto a comunicación. Yo siempre digo que la comunicación y el marketing son papá y mamá, no los entiendo como un ente separado, tienden cada uno a aportar lo mejor de sí a la construcción de una familia, en este caso. Y durante muchos años estuve, repito, dedicado al marketing empresarial, merchandising, y todo aquello relacionado con el mundo de la promoción, la publicidad, ¿no? Por los primeros años recientes, pegados al 2000, por ahí, pues ya dediqué mucho más tiempo a la comunicación pública, organismos y demás, pero siempre tenía ese gusanillo de la política. Yo siempre digo que yo no entiendo de política, entiendo de vender o comunicar política, porque también son tantas y tantas las tipologías que hay dentro de este apasionante mundo que no podemos ser especialistas en todo y saber absolutamente todo. Por eso ya me dirigí y me canalicé pues totalmente a partir del año 2004, 2005, por ahí a lo que es el marketing político, a acompañar a políticos a desarrollar su marca personal, a acompañar a políticos a afrontar carreras o campañas electorales. Y después, como digo yo también, al mundo de la campaña permanente. Estamos en campaña permanente, Andy. Así va a ser y va a continuar durante muchos años. Y, y las empresas políticas, en este caso los partidos, cada vez van asumiendo que no se puede recordar al ciudadano
faltando 5 o 6 meses para una cita electoral, sino que tienen que estar mucho más presentes en el... Pues esa ha sido la entrevista tuya, por la cual, como comentas, me has estado siguiendo y ves un poco todo esto que te he visto en modo foto, en modo vídeo, en esas redes, en esos libros que también he escrito, en ese circuito de publicaciones en artículos en Internet. Y un poco esa ha sido mi trayectoria y ese es el Isaac Hernández que hoy en día pues un poco la gente puede encontrar. Claro. Vos sabés que, bueno, dentro de esto que estás planteando, se me viene a la cabeza eh, cómo funcionan los arquetipos, ¿no? Y cómo esta nueva, bueno, no es nueva, pero sí aplicada a la política y la forma que se le está aplicando la semiótica, ¿no? Cómo a través del marketing podemos llegar a una simbolización muy contundente y eso también en relación con esto que estás hablando de un proceso electoral que en realidad es permanente, ¿no? Entonces, dentro de estos escenarios persuasivos, ¿no? Que ya no son, digamos, de una persuasión explícita, digamos, de los últimos 3 meses, sino que necesitamos una construcción de imagen y una construcción que vaya atendiendo a despertar dentro de los candidatos el primer eslabón que siempre es la confianza, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo construís vos estos elementos eh, simbólicos, ¿no? Que empiezan a generar ese llamado a la atracción de la gente y además, pensándolo todo esto, en función de la diferenciación que hoy tenemos entre pueblo y ya audiencia, ¿no? Y público. Mira, empiezas comenzando esa palabra arquetipo que hoy en día empieza a sonar en la política, no es que esté implantada desde hace mucho, cuando el famoso pues, Yo, psicólogo científico Carl Jung, pues un poco venía a plasmar esos 12 famosos arquetipos con los cuales él intentaba asociar a diferentes grupos de población que pudieran estar identificados en cada uno de ellos, ¿no? El arquetipo del poder, del rebelde, de todo ese tipo de la madre, del de emperatriz, la madre, el héroe. Correcto. del bufón, del sabio, de todos estos, ¿no? Pero claro, hay que pensar que el mundo del marketing aparece en la política, en el mundo anglosajón o en Estados Unidos, hace décadas. En Latinoamérica, quizás un poco más, pero en Europa es de reciente llegada. En el Claro, mundo comercial ya estaba implantado desde hace muchísimos años. Cuando ya oís hablar de marketing en la compraventa de productos. ¿Qué pasa? En la política la oferta de partidos era escasa y todo ha ido un poco de la mano, ¿no? Cuando se abre el abanico de opciones políticas, aparece un director de orquesta, el marketing, que un poco viene a decir, o te diferencias y te agrupas y te identificas, o tiendes a difuminarte en esta oferta electoral tan grande. A veces lo menciono en las entrevistas, en un país vecino de ustedes, en Costa Rica, bueno, no tan vecino, pero un poco más vecino que el nuestro, ¿no? claro. O sea, se implicaban en las últimas elecciones 169 partidos. Imagínate en la ciudadanía, en un país de 2,5 millones de habitantes, tantos y tantos partidos, ¿no? Viene un poco a ser la respuesta ante la necesidad de que la ciudadanía debe de verse representada en algo o en alguien. Cuando la oferta era muy poca, pues teníamos en España, por ejemplo, 3, 4 opciones políticas, pero ahora hablamos de un espectro, un abanico de 40, 50 formaciones. Si no hay alguna con la cual yo verme representada, difícilmente la gente te va a recordar y cuando la gente no te recuerda, pues entonces no te vota. Un poco viene a ser la respuesta a una necesidad que tiene ya el ser humano intrínseca a la hora de comprar, que es la necesidad de verse representado, adquirir una marca con sus connotaciones, con sus virtudes, con sus defectos. Y esto ha llegado a la política. Nombrabas la confianza. Yo siempre digo que el liderazgo político viene también en base a las tres grandes dimensiones del liderazgo, ¿no? Que viene a ser la fortaleza, la confianza y la cercanía. La confianza es uno de ellos, pero no todos la transmiten igual que lo que puedan transmitir la fortaleza, ¿no?
Hoy oía también a un dirigente político en Venezuela, a Nicolás Maduro, que de otras cosas se le podrá achacar, pero de fuerza no creo, porque es un líder que transmite muchísima fuerza, para bien o para mal, pero lo cierto es que la transmite, ¿no? Y al igual que confianza, pues el Barack Obama, y empezamos a hablar de miles de casos, que cada uno se ve representado con algo. Y cuando está representado con algo, la ciudadanía y el electorado suele tenerlo un poco más accesible y más fácil a la hora de recordarlo y por lo tanto de dar el voto. Con respecto a esto que estás diciendo, que estás emparentando mucho la necesidad del marketing por la multiplicidad de opciones políticas, surge en mí esta cuestión que tiene que ver con entre las ideologías y las ideas, ¿no? Y que hoy por hoy, en otra charla, estaba hablando también sobre el tema este de que en principio los partidos antes simbolizaban y eran parte de un compendio claro, de una propuesta clara, que claro, estaba soportada por una ideología. Hoy por hoy ya no está tan claro ese panorama y entonces, ¿cómo hace un político que se enrola dentro de un partido que ya ideología no tiene, simplemente sirve de plataforma para el acto electoral, ¿no? Pero no, no simboliza nada, no tiene nada aglutinante? Entonces, ¿cómo hacemos que ese político, que en realidad está utilizando la plataforma partidaria simplemente para tener una plataforma efectivamente para poder competir, ¿no? Pero que en realidad necesita hacer este trabajo que vos desarrollás también de la marca personal y de contacto con la gente? Entonces, ¿cómo visualizás vos que en los próximos años estos partidos políticos van a fungir, cómo van a desaparecer? Bueno, porque realmente ya no son, en otro tiempo el partido en sí era un catalizador, ¿no? Y hoy ya no es un catalizador. Hoy simplemente hasta venden su posición para, para el que venga con una oportunidad de dinero o de promoción y dice yo quiero ser político y quiero entrar, ¿cierto? Sí, claro. Piensa una cosa, el famoso o la famosa frase americana, ¿no? Del people by people. La gente compra gente. Así es. Yo también entiendo que en breve, no sé, no sé el tiempo que va a llevar esto, pero sí, yo creo que las siglas políticas tenderán a desaparecer o, en el mejor de los casos, a estar muy, muy, muy por debajo de las marcas personales que puedan estar al frente de un partido político. Y básicamente por lo que acabas de comentar, porque ya el mundo de la ideología no basta solamente para verte representado en la política. Por ideología ya no se vota al candidato. Se hacen encuestas hoy en día que la ideología viene a ser el sexto o el séptimo capítulo con el que mucha gente, digamos, se decide a la hora de dar la confianza a una persona. Hoy en día premian mucho en primer lugar, temas como el conectar, el simple hecho porque me caes bien, el simple hecho de porque este político me parece incluso simpático. Ahí vemos el ministro de Eslovaquia, el primer ministro, que era un humorista que se presenta a las elecciones sin ninguna ideología y hoy en día es presidente del país, ¿no? Eh, hay gente que ya vota por un poco por Emotividad, esa técnica marketingiana, sí, exacto, ¿no? emotividad, Neuroinfluencia. porque en su momento se asoció a un capítulo de una vida mía particular que es muy similar a lo que a mí me ocurrió, y después ya empiezan a caer en cadena, bueno, porque tiene una propuesta económica que me interesa, un programa social que me parece necesario para mi país o para mi comarca, pero el tema de la ideología, yo creo que hasta hoy en día se empieza a difuminar. Vemos ideologías de izquierda hoy en día colocadas en el mundo del simbolismo, de la bandera y demás, cuando han sido términos que ha tenido mejor la derecha, a lo mejor asociada. En Estados Unidos ya los presidentes incluso intercambian los colores que siempre han sido afín al republicano o al demócrata. Por lo tanto, yo creo que el tema de la ideología es una cuestión de que tarde o temprano era, por decirlo así,
como el título de la novela, ¿no? De Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada. Y Ajá. yo creo que por ahí irán los tiros. Fíjate, hoy en día, otro día veía una campaña de una marca de que en su campaña no nombraba la marca para nada, nombraba a personas, personas que habían pues salvado un accidente de tráfico, personas que habían tenido más seguridad al volante con aquel vehículo, y sin embargo la marca no la nombraban. O sea, ¿por qué? Porque la gente empatiza con la gente, la gente ya no empatiza con ideologías o con siglas o marcas políticas de partidos. Es un más que mm, contundente que hoy en día las marcas comerciales, políticas, organismos públicos, pues empiezan a colocar delante a las personas precisamente por eso, porque la gente compra en un 73% la persona, en un 20 y algo por ciento la sigla política y solo un 7% lo que ofrecen. Fíjate cómo hoy en Claro. día tiene tanta relevancia Oye, la marca. no, y con respecto a eso que estás diciendo, ¿cómo hacemos? Porque vos sabés que se viene un tiempo con la Big Data, se viene un tiempo bastante turbio en cuanto a una cosa es persuadir y otra cosa es estar, eh, bueno, sí, llevándonos de las narices, ¿no? Como dirían allá en España. Este, entonces, ¿cómo hacemos con este Big Data que se presenta a ser totalmente un hecho disruptor en la comunicación y, y, y bueno, que ya no, o sea, ¿cómo hacemos para que sea ético? Esta es la pregunta, digo, que me surge dentro de, sabiendo que lo que pega en realidad es una cuestión emotiva, que eso ya lo sabemos del neuromarketing y demás, la teoría de los tres cerebros, etcétera. Pero ya, asumamos que me gusta este candidato porque me cae bien, porque sonríe mejor y porque es lindo o es joven o me representa, me hace acordar a mi padre o lo que sea, y ahí aparece también el círculo de crear los arquetipos y desarrollar una comunicación acorde a ello, y damos un paso más y decimos, ok, bueno, ahora tenemos toda esta información a disposición, ¿vamos a manipular o vamos a persuadir? ¿Cómo es esto? ¿Ya? O sea, ¿dónde está el punto de la ética con respecto a las posibilidades que hoy nos acercan? Vos sabés que las últimas elecciones estuvieron signadas con el problema este de Cambridge Analytica, ¿no? Y bueno, eso trajo a relucir esta cuestión, ¿no? ¿Manipulación o persuasión? ¿De qué estamos hablando? Mira, yo creo que la diferencia que separa la manipulación de la persuasión hoy en día es muy fina, porque todos dicen que no manipulan y todos quieren simplemente llegar a más audiencia, pero al final desde que estás utilizando cualquier plataforma online, cualquier plataforma televisiva, cualquier canal de radio, esto se viene haciendo desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora es más fácil acceder a la hora de segmentar un electorado, pero la radio lleva años también haciendo estudios de mercado para ver dónde colocar su programa de radio. La televisión lo lleva haciendo desde que empezó, ¿no? Eh, yo creo que eso tiene muy difícil solución, básicamente porque la gente hoy está más a gusto delante de un smartphone que, que delante de una gran pantalla. O hoy en día premia una conversación tú en tu casa y sin embargo tienes a tu padre enfrente con el que puedes charlar. Pero es que es una sociedad que se ha ido creando bajo este paradigma de la tecnología. Hay unas series televisivas que he estado viendo hace poco, e incluso documentales, que te van hablando del nivel ya no de manipulación, sino de ofrecimiento de información en base a tus hábitos diarios de consumo, no de un día ni de dos, sino de los últimos 15 años. Saben a qué hora tú sueles hacer el café, a qué hora vas a encender la televisión, a qué hora vas, cuánto tardas viendo una foto, cuando eso se repite es muy difícil salir de ese círculo vicioso. Eh, Curiosamente, quizás
temas como el COVID, que nos ha dado este golpe, este huracán en la frente, nos ha hecho reflexionar un poquito sobre este tema. Cómo ha sido más fácil tener esa conversación con tu pareja, con tu madre o en tu casa, con la que no estás nunca, por culpa de que te ves un poco en este confinamiento y no están tan necesitado de estar delante del teléfono. Yo creo que, Andy, que no va a haber una luz al final del túnel para decirle a un político o a una marca comercial que no utilice, no persuada a través de los canales digitales. Porque lo tiene tan fácil, es tan económico hacerlo que difícilmente va a resistir esa tentación. La única, entiendo yo, pequeña opción por la cual una persona puede decir soy autosuficiente a la hora de decidir es que desde la educación, desde los colegios, desde la cultura de un país como el tuyo, como el mío, nos hagan ver de lo verdaderamente importante en la vida eh, qué es lo que es verdaderamente importante en este día a día, ¿no? Y esa conversación de banco, de bar, esa conversación de tú a tú, puede hoy en día valer muchísimo más que el estar leyendo todo un año una red social. A veces tú puedes estar haciendo una campaña magnífica en redes sociales y a la hora de encontrarte con una persona, un político en la calle, el simple hecho de estrellar la mano te puede derrumbar, tirar por los suelos todo lo que tú te has estado trabajando. Otra cosa es también la diferencia que hay entre el mundo online y el mundo real, ¿no? A veces te encuentras un político que es muy simpático, muy agradable en el mundo de Internet y cuando va por la calle te encuentras en la calle y no te mira a los ojos. Quizás ahí es donde yo pueda entender que pueda haber un poquito de esperanza a que la gente sea un poquito más autónoma a la hora de decidir qué quiere, no para su país, para su pueblo, sino además qué quiere para su vida y para los que vienen detrás. Claro, ¿pensás que esta reflexión que estás haciendo, que me parece brillante ¿Mm? y muy realista y que apunta a la conciencia sobre todo, que eso es lo que me parece interesante, eh, ¿considerás que es aplicable a la generación Y, a esta generación nativa de Internet que está muy domesticada No, dentro de esta programación emocional inmediatista, ¿no? Eh, entonces, ya teniendo ese no que te estoy escuchando, cómo hacemos para que, porque estos son los muchachos, esos son los que van a elegir los presidentes, esos son los que van a elegir las autoridades o los que van a hacer los cambios sociales. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos muchachos, esas muchachas se integren a esta conciencia que vos estás hablando, ¿no? yo creo que de ello se discute mucho en foros de este tipo, de un poco de coaching, de emprendimiento, de este tipo de cosas, la capacidad y la importancia de los influencers, ¿no? Entonces, a un joven de 10 a 15 años, un estudio científico en una de las revistas de mayor prestigio que puede haber en el mundo, lo tiene muy difícil a la hora de demostrar lo que acaba de analizar frente a un simple comentario de un amigo de esa persona que tiene en el Facebook o en el TikTok. Así es, así de radical. Por lo tanto, se habla de que en política se empieza, por lo menos con cierto, con muy buena intención de algunos representantes públicos, de que por medio de los influencers hagan llegar un mensaje un poco de tomar conciencia de que por lo menos contrasten lo que les llega. Simplemente, fíjate lo que te digo, Andy, de que por lo menos contrasten lo que ven o lo que me dijo un amigo. Si un amigo me dijo que Andy está haciendo tal cosa, bueno, vale, créetelo y vamos a, pero mira, contrástalo. Intenta buscar por otro sitio. De hecho, se inculca cada vez más en carreras como periodismo, comunicación, ciencias políticas y demás, la importancia que tiene el contrastar la información. Hay asignaturas y temarios íntegros dedicados a eso. Bueno, y Porque eso, no eso puedes, resta, o sea, yo tengo 12 años que si le vas a preguntar
que cuál es su ídolo y te va a decir que lo más probable es que un cantante de música, con total seguridad. Luchar contra eso es difícil, es como dice, como es el elefante de Maslow, ¿no? Ya tiene la decisión tomada. No hay verdades absolutas, simplemente hay prejuicios o verdades que ya las personas tienen asumidas y que cambiarlas es literalmente imposible. Lo único que puedes es moldearlas un poco, ¿no? Y en ese capítulo, ese camino del moldearlo, es donde el político puede hacer un poco o hacer hincapié a la hora de colocar su información, su programa, su propuesta para construir una sociedad un poco, ya no digo mejor, pero un poquito más sensata. Claro. Bueno, siguiendo esa idea que estás planteando justamente de contrastar, obviamente que me surge todo esto que puso en boga el gobierno de Trump, que son las fake news, ¿no? Y que tiene que ver bueno, esta discusión que tenemos filosófica hace rato de la posverdad, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta dinámica que estás planteando, que a través de los influencers se empiece a comunicar una necesidad política, pero ahí surge de nuevo esta cuestión de que ya no es ideológica, sino que es de ideas, ¿no? No. Entonces, vamos a través de esto, queremos una vida ambientalista, queremos ser, o sea, es a través de ideas, ya no es a través de ideologías. Entonces, como me parece, te digo, hasta una excelente idea, darles hasta a nivel de Estado, darles una carga social a esos influencers, ¿no? Decir, bueno, tenés más de 500.000 personas, tenés que hablar también de estos tópicos dentro de tus redes. Pienses lo que pienses, como pienses, pero tenés que hablar esto, porque estos tópicos van a despertar a la gente en lo que queremos despertarla, para bien o para mal. Te damos la libertad de que hagas lo que quieras, pero tenés 500.000 seguidores, tenés que hacer este aporte a la sociedad, tenés que hablar sobre estos tópicos. Esto de contrastar y fíjate cómo antes el trabajo que decíamos, el trabajo partidario, de alguna forma era un catalizador. El que llegaba hasta esa cumbre del partido era por derecho el candidato, ¿no? Y hoy, como bien estás diciendo, es más personalista y más de marca personal. ¿Cómo hacemos para no caer? ¿Cómo hacemos para no caer en gobiernos totalmente verticalistas? Mira, dicen que las marcas personales es aquello que dicen de nosotros cuando no estamos presentes. Esa huella que dejamos en el otro, en el día a día, o lo que la gente pueda ver donde nos encuentren, en el mundo de internet, en medios de comunicación, incluso a la hora de pasear por la calle de tu pueblo, pues todo aquello con lo que la gente se queda en el recuerdo, ¿no? Y al final se trata un poco de aprovechar esa sinergia para pensar que un partido, por mucho que quiera hoy en día transmitir su argumentario, tiene que contar con que la sociedad de ahora no es la misma que la de hace de 20 años. Un partido no puede estar ceñido un argumentario rígido. Ya vemos como en España, pues por ejemplo, lo que hoy por hoy se negocia en España ha sido pues argumento hoy en día de discusión incluso en el propio gobierno, ¿no? Gente que hoy en día pues, pacta con partidos que hace 15 o 20 años era impensable pactar para sacar unos presupuestos adelante. Mencionas a Donald Trump. Yo no me creo que 40 o 40 y tantos millones de personas estuvieran equivocadas a la hora de votar a un republicano como él, ¿no? Estamos hechos de aquellos que nos emociona y por lo tanto si nos emociona una persona o la forma en que dice las cosas, eso va a estar muy por delante que la ideología, por muy vertical que sea. Hemos visto como también en partidos que son extremadamente rígidos, pues siempre hay compañeros dentro del mismo que tienen su propia forma de expresar lo que dicen, incluso están en contra de la ideología general del partido, pero es que estamos en el mundo de la micropolítica, Andy, y en la micropolítica
hay que personalizar muchos mensajes muy pequeños, muchas veces a grupos muy pequeñitos de personas, y ahí es donde se están basando las campañas políticas. Y no olvidemos que ahí entra un ingrediente extremadamente importante, que es el mundo de la coherencia. Yo recuerdo un ejemplo, nombrabas antes del tema del medio ambiente, el ejemplo, ¿no? Me acuerdo del famoso Gore, ¿no? El vicepresidente de Estados Unidos, Correcto. que estuvo una época, pues, dando congresos y charlas a nivel mundial sobre el cambio climático. Y él tenía su Y NFT en y su, todo. sí, Correcto. exacto, pues en su penúltima intervención, un oyente en aquella conferencia se levantó y le preguntó que, siendo tan defensor del medio ambiente, pues ¿por qué recorría el mundo dando charlas en avión? Para que tú veas el nivel de la gente es más inteligente, el sentido común siempre está ahí, porque nacimos con él. Esa fue la última charla que dio en avión, porque la última creo que ya fue en barco, ¿no? Que aún así también contaminan, pero no era lo mismo, ¿no? Pero para que tú veas lo que es la coherencia, y la gente necesita buscar a alguien coherente, sea lo que sea, transmita lo que transmita. Y yo no es que esté en contra de las ideologías, al contrario, creo que son necesarias. Estamos hechos también de ellas y hemos llegado a estas alturas de la historia gracias a que alguien en algún momento fue firme a sus ideas y a una ideología que la atravesaba. Pero también es verdad que es cierto que la vida cambia, la sociedad cambia y no podemos estar tan rígidos a la hora de ofrecer lo que ofrecemos. La marca Coca-Cola hace 40, 50 años vendía Coca-Cola solamente. Si fuera por eso solo, siendo la empresa, digamos, marketingiana por excelencia, eh, no estaría hoy en día. Hoy en día vende más de 600 marcas alrededor que la gente desconoce, seguramente, pero que ha necesitado, para seguir estando presente, comercializar otras cosas, otras virtudes, otros gustos de otras marcas, como pueden ser Fanta, Aquarius, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vemos en política también que pasa lo mismo, ¿no? Los equipos se van conformando de diferentes perfiles digamos, para empatizar y coger diferentes nichos de mercado, porque la ideología en sí vertical ya no llega, no es suficiente. Claro. Bueno, mira, me gustaría, si te parece, que pasemos al trabajo ya de campo, de Uh -huh. estrategias, ¿no? Y de Sí. esto que estabas planteando recién, justamente de la transversalidad, ¿no? Cómo a través de la campaña y en la creación de nuestro equipo de campaña, podemos generar esos ambientes y comunicadores específicos que hablen a nichos específicos, ¿no? Cómo eso al final del día afecta la dinámica de la propia campaña, ¿no? Y la importancia también de que haya un mensaje transversal. Nosotros estamos muy acostumbrados siempre a escuchar de campaña en campaña el que se queda para que sigamos mejor y el que viene el cambio necesario. O sea, Uh -huh. siempre básicamente es el mismo Un mensaje, clásico, un clásico, sí, un el clásico. mismo mensaje, pero Uh resulta que -huh. el tiempo cambió, Uh ya la -huh. gente hacia adelante no ve esperanza, sino que ve incertidumbre. Entonces, hacia dónde van primero estos equipos? Eh, Me interesa mucho cómo pensás el War Room en estos, digamos, nuevos contextos, ¿no? Y también me interesa mucho eh, a nivel de mensaje, de eslogan, ¿no? de mensaje, digamos, corporativo de la campaña, cómo visualizás esta transformación, ¿no? De que si seguimos hablando de cambio, no sé cuántas adhesiones vamos a tener, porque, bueno, hace poco tuvimos una buena experiencia ahí con de Bengochea, ahí en Costa Rica, si no me equivoco, que hablaba del cambio, pero hablamos de un gobierno que llevaba como 20 años en el gobierno y de pronto aplicaba. Pero, ¿cómo visualizas esto? Porque estamos hablando de unos contextos históricos, humanísticos, sociales, geográficos que empiezan a atentar contra esas ideas que, como bien estabas diciendo vos, son de hace 30 años, 40 años, pero que hoy
estamos en un contexto distinto. Ya no se ve esperanza hacia el futuro, se ve incertidumbre. ¿Cómo ves un político de hoy planteándose en una carrera ya sea legislativa o lo que sea, ¿no? A cualquier puesto público. Yo creo que hay que, mm, en ese famoso War Room, cuando se afronta una batalla electoral, o que me gusta llamarlas así, eh, cuando se afronta un proyecto de este tipo, debe de asentarse, yo creo que en dos grandes bloques o cajones de ideas, y cada una, la tapa, el título, mm, debe de tener en cuenta básicamente también dos apartados. El primero de ellos, que la gente no vota a los candidatos por lo que hizo. La gran mayoría vota a la gente por lo que va a hacer. Por eso a veces cuando en política la competencia, la oposición critica a un político por lo que ha hecho, comete el error básicamente porque la gente quiere que los políticos hagan cosas. Si criticamos a un político porque ha construido un campo de fútbol, podemos decir que podríamos haberlo hecho mejor, con mayor inversión. El pensamiento global de una sociedad, a la hora de afrontar y ver a un candidato, lo ve bien por lo que hace y por lo que va a hacer, no por lo que hizo. Por eso quizás ese ejemplo que nombras de Costa Rica, pues, aun llevando tantos años, hablan de cambio, ¿no? Esa es la primera de ellas. Y la segunda, que también lo tengo claro a lo largo de estos años, la experiencia me ha dado de colocar pequeñísimos, pero muy, muy, muy pequeños objetivos electorales. Cuando en una campaña o un equipo tú le hablas de hacer grandes cosas, se ven tan lejanos. Ya vemos como en el mundo del marketing, a la hora de el anuncio televisivo, a la hora de comprar un coche, cuántas veces vemos que te dicen, pues, por menos de 300 euros o 300 dólares al mes, llévate este Ford, no sé qué. Ahora hablan de por menos de un café al día y ya la mente te suena diferente, ¿no? Dice, me parece mucho más accesible, mucho más, vamos, que lo puedo comprar porque me parece más pequeño. Y en política ha llegado eso también, o sea, a la hora de conformar un equipo, ¿cómo incentivarlo, motivarlo? Date cuenta que una coordinación de campaña tienes desde el fotógrafo, al de los medios de comunicación, al de estudios sociológicos, al de encuesta electoral, al maquillador, o sea, pueden haber muchas combinaciones de formas de entender esa campaña electoral, pero en común deben de entender que hay que buscar un mensaje que hable de futuro cercano y de pequeños objetivos a cumplir dentro de la campaña. Si no, empieza la desmotivación, la gente se dispersa, y cuando la gente se dispersa, el candidato es el reflejo de la dispersión de los que estamos al lado de él, y es donde vienen los cambios, los sustos, porque al final se han quedado demasiadas cosas por hacer, mensajes demasiado largos y ambiguos, y la gente quiere hechos concretos, ese principio de lo tangible, ¿no? Que antes nombramos un poco esas técnicas del cerebro reptiliano, ¿no? La gente necesita ver, comparar, necesita ver a alguien muy visual, es preferible quizás una pequeña foto repetida 100 veces que multitud de imágenes con las cuales yo no asocio a un candidato o a un proyecto. Pues por ahí, digamos que cuando me toca afrontar algún proyecto electoral, intento por lo menos partir de esas dos bases, ¿no? Mensajes de futuro siempre y pequeños objetivos a corto plazo que la gente pueda palpar y entender. Me parece muy bueno esto que estás diciendo, porque evidentemente te vende de que venís de la cultura organizacional privada, ¿no? Del área privada, porque Sí, sí, tiene que ver mucho con bueno, con la calidad total, ¿no? La sí, sí, filosofía que sí, está sí. detrás de la calidad total, del paso a paso, lo que en su momento Sí, Mao hablaba del método del Kaizen, ¿no? sí, sí. Hay antes que no me olvidé decirte, yo hubo una época que tuve también un periodo formativo, estuve muy metido en el mundo de la calidad, en los sistemas de gestión ISO, internacional, Claro, por eso. medioambiental. Eso fue una época que la apliqué, pero es verdad que a veces hay cosas que las veo muy, muy asociadas a la política, los procesos, los procedimientos, la parte de organización, pero es que de por sí los partidos políticos no dejan de ser empresas políticas. La única diferencia con una empresa comercial
que venden un proyecto o un candidato a cambio de un voto. La empresa comercial vende un producto a cambio de o un servicio a cambio de un importe, ¿no? Quizás de ahí me venga esa cultura o esa forma de entender la política, que de hecho por eso me llaman bastantes proyectos, por eso, ¿no? Esa visión objetiva de objetivos a corto plazo, ese pasito a paso de un compatriota tuya como puede ser Simeone, ¿no? El entrenador del Atlético de Madrid, que él dice siempre ese paso a paso, ¿no? Yo lo entiendo también así. Eso no quita que pueda tener en mi mente ese objetivo más ambicioso. A mí no me gusta el cortoplacismo para nada, pero sí me gustan los objetivos acotados que yo pueda acceder a ellos, que es muy diferente, ¿eh? No me gusta la campaña del aquí y ahora rápido, Uno, que suele llevar a mal sitio, ¿no? claro, uno sabe que, digamos, con esos objetivos a corto plazo, uno rompe muchas cuestiones que tienen que ver con las programaciones emocionales pegadas al miedo, ¿no? Entonces, eh, cuando vamos construyendo esa victoria paso a paso, bueno, se hace accesible, ¿no? Y de Exacto. pronto uno se encuentra levantando una gran pirámide, pero fue eslabón por eslabón, ladrillo a ladrillo, y entonces me Exacto. parece muy sensato, Mm. muy inteligente. Oye, mira, yo obviamente súper agradecido, no quiero explayarme mucho más porque yo me imagino que andás con mil cosas, pero sí me gustaría que nos regales ahí tres consejos para, bueno, para que nos estén viendo, que les interese el marketing político o aspirantes a la política que de pronto para las próximas elecciones eh, quieran empezar a trabajar sus proyectos. De más está de decir que ahí está el doctor para trabajar, obviamente, Mm. eh, y vamos a dejar todas sus redes y demás, pero ¿qué consejitos nos podrías dar para un aspirante a política y de pronto para un aspirante al marketing político? Hombre, yo creo que si tuviera que darles un consejo, que entienda que la política que es actitud y estados de ánimo. Hoy en día la política está en la cantidad de información, de contenido que hay en Internet, en medios de comunicación, en la calle. Todo el mundo opina, todo el mundo dice, pero al final estamos tan necesitados, Andy, de buenas noticias, que aquel que sea capaz de llevar la bandera de algo positivo de vez en cuando, va a tener mucho recorrido. Por lo tanto, el primer consejo que yo le daría a un político, que fuera un embajador, o como decía Napoleón Bonaparte, un repartidor de esperanza. Creo que ese es uno de los grandes consejos que yo les puedo dar a cualquier político. Eh, Otro consejo que les puedo dar, que entiendan a los proyectos políticos como empresa política, precisamente por lo que acabamos de hablar. Hoy en día no se despacha política, se vende política. Y cuando hablamos de vender, hablamos de que tenemos que tener una estructura o una infraestructura detrás, ideada y pensada para ello, donde el cliente está al inicio y al final del proceso. En este caso, el votante está al inicio y al final. No es que la política tenga que ser tan cerrada y tan enquilosada como lo fue hace 30 años. Y por otro consejo, que la gente compra gente. Y no hay nada más valiente en política que ser uno mismo. Cuando perdemos esa naturalidad y nos dejamos llevar por todo lo que nos dicen los asesores, en los cuales yo me incluyo, perdemos algo que nos hace diferentes a los demás. Nadie es igual, nadie sonríe igual, nadie explica igual, habla igual. Tu acento es diferente al mío, Andy. Y tú por presentarte en España no deberías hablar en formato español, eres argentino, pues tu deje, tu razón de ser, tu forma de comunicar es tal cual. Por lo tanto, te engañarías a ti mismo y acabas engañando a los demás, ¿no? Ese es el tercer consejo que le daría yo a cualquier persona que se presenta a política. No se trata de poner más cosas, sino de quitar aquellas que te hacen más vulnerable. Esos son los tres consejos que yo le daría a alguien que se presenta a la política o a alguien que quiera dedicarse al mundo del marketing político. Bueno, mil gracias, doctor. La Mm. verdad que ha sido un gustazo poder contar con usted acá en esta charla. Mil gracias, doctor. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y a los que están del otro lado, un gran abrazo.
Gracias.